Quiero compartirles en esta mañana, mírate como Dios te ve. Y Dios siempre le enseña a uno en el diario vivir. Hay detalles que a veces usted no ve por la rutina, porque todos los días tal vez hace lo mismo en su trabajo, en su negocio, anda en la calle, pasa siempre por el mismo lugar, y a veces hay detalles que no se notan. Le pongo un ejemplo. Por mi trabajo, yo he bajado muchas veces, si alguien conoce las cuestas de Filical, ¿alguien conoce? Allá está una hermana. Las cuestas de Filical, eso está entre Zabalito o Copabuena de Cotobruz, allá después de Pérez Celedón, bajando hacia Ciudad Neily. Son unas cuestas y unas curvas que son más peligrosas que el Cerro de la Vida y que el Surquí, que también los conozco. Siempre los he bajado, siempre he bajado por ahí, N cantidad de veces. Y me conozco, en la curva está tal cosa, allá hay como una laguna, allá está Parrilla de Pepe, ya le hice publicidad, gracias, después nos pasan a la iglesia el cheque. Por allá está la Parrilla de Pepe, allá bajando está el mirador, por allá otra curva que parece así un colocho, hay otra cosa, etc. Pero hace unos días tuve por el trabajo que hacerlo al revés. No bajar, sino subir. Yo lo había hecho menos veces, pero sí lo había hecho. Pero este tiro, o esta vez, cuando voy subiendo, vi un rotolito que dice: has llegado a la parte más alta, 1000 y resto de metros. Y me llamó la atención, porque no lo había visto. Porque hay cosas que uno no ve. A veces, o pierde el foco de las cosas que hay por la rutina, por la vida, sean buenas, sean malas. Amén. Y voy conversando con un compañero de trabajo. Me río porque es un chiste y la persona lo sabrá. Voy conversando y de esas cosas de la vida, querido, tal vez ya se está acercando el fin de año. Tal vez ha sido un año muy bueno para algunos, más o menos para otros, tal vez malo para algunos. Tal vez dice: me despidieron del trabajo, tras de que me despidieron tengo que pagar esto y no tengo el dinero, tras de que tengo que pagar esto, tengo que llevar el vehículo a Riteve y no me pasa, y voy de camino y se me poncha la llanta. De esos días que son, ¿alguien lo ha pasado? ¿Alguien lo ha vivido? ¿Alguien se identifica? Y cuando estoy conversando con esta persona le digo: pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Le voy a explicar. Podemos estar en una situación como estas que le digo, pero si yo internamente me conecto con Dios, con su palabra, con la búsqueda, cumpliendo principios, y me conecto como Él me ve, entonces yo internamente cambio, aunque externamente las cosas no cambien. Porque nada externo va a cambiar si usted y yo no cambiamos primero adentro. Entonces, por más fea que sea la situación afuera, por más complicada puede ser con tus hijos, que se rebelan, que se manifiestan, que se van de la casa, o que vienen, o que a veces gritan, o que andan en lo que sea. Esa situación por el momento no cambia. Pero usted y yo sí tenemos que cambiar por dentro. ¿Y cómo cambiamos? Mirándonos como Dios nos ve. Porque Dios te ve en victoria. Dios ve a esos hijos salvos. Ahora, ¿usted lo está viendo? Dios te ve bendecido. Dios te ve fuerte. Dios te ve firme. Porque eso es lo que Él nos ha prometido. Ahora, ¿cómo te ves tú? A raíz de lo exterior, ¿te estás minimizando? A raíz de lo exterior, ¿te sientes menos? A raíz de lo exterior ya no quieres ni servir. A raíz de lo exterior estás dando las cosas por perdidas. Pero es que Dios no te ve así. Dios te ve diferente. Y vamos a la palabra del Señor. Gracias a Dios tengo buen tiempo, para los que después me critican.
Marcos 8:23, por favor. Voy a leer del 23 al 25. Gracias, a mí me gusta mucho leer de la pantalla, chiquillos. Marcos 8:23. Entonces estaba Jesús en Betsaida. Entonces, tomando la mano del ciego, y usted dice, ¿qué tiene que ver el ciego con? Tranquilo, déjeme ir, estamos empezando. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía. No lo pase todavía, nada más deme un momentito. Nuestro Padre nos ha enseñado a ver un poquito más allá de la palabra del Señor. Y me llama mucho la atención que Jesús en este milagro hizo algo que no había hecho con los otros. El hombre de la mano seca, ¿qué hizo? Lo puso en el centro de la sinagoga y hizo el milagro. La mujer que querían apedrearla, ahí mismo donde él estaba, la perdonó. Cuando convirtió el agua al vino, ahí mismo, etcétera. Cuando multiplicó los panes y los peces, hay que tener cuidado. Él lo hizo ahí en el momento, pero aquí vemos ese detalle. Dice, le sacó fuera de la aldea. ¿A quién sacó fuera de la aldea? Al ciego, que por cierto no era de nacimiento, fue que quedó ciego. Y escupiendo en sus ojos. Cualquiera diría, ¿por qué no solo le puso la mano? Era Jesús. ¿Por qué no solo habló y dio la palabra? Era Jesús. ¿Por qué le escupió? Tranquilos. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Verso que sigue. Él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Esa es la primera parte de esta parábola donde Jesús le dice al ciego, ¿qué ves? Pero Jesús estaba hablando en el espíritu, del mundo espiritual, de él mismo. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué estás viendo tú? Jesús ya sabía que iba a hacer el milagro, pero le pregunta al ciego, ¿qué estás viendo? Veo los hombres como árboles que caminan. Esa era una visión espiritual que estaba teniendo aquel ciego. Porque después dice el verso que sigue, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Por eso él antes veía y después no, porque dice fue restablecido. Se restablece algo que era y que después no. Y vio de lejos y claramente a todos. Porque necesitamos, querido, en estos tiempos, es urgente en esos tiempos que usted y yo comencemos a ver más espiritualmente que naturalmente. Es urgente que nos conectemos más con Dios en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, que andar en lo natural para poder tener las visiones de Dios, para poder vernos como Dios nos ve. Ahora me llama mucho la atención y por eso toqué este verso al inicio, la comparación que hace Dios de los hombres con los árboles. Yacir decía el jueves, Dios todo lo creó perfecto. A él no se le fue nada. La creación estaba organizada. Ya él lo tenía planeado. Él no hizo al hombre de primero, ni hizo, no, todo estaba en orden, en orden, en orden. Y Dios a ti y a mí nos ha creado con un propósito, querido. Y el propósito no es que tú te apartes este fin de año. El propósito no es que tú cedas.
El propósito no es que tú retrocedas. El propósito no es que tú dejes de servir. El propósito no es que tú te quedes estancado. El propósito no es que sigas pasando necesidades cuando tenemos un Dios que tiene la bendición para ti y para mí. Ahora, ¿cómo tú te ves? ¿Te estás viendo siempre en pobreza, en ruina, endeudado y preocupado y que nada alcanza? ¿O estás viendo la palabra del Señor que dice que yo te voy a proveer? ¿Estás viendo las promesas de Dios que dice que yo te voy a sostener? ¿Estás viendo las promesas del Señor que dice que si diezmamos, damos, ofrendamos, Él nos va a multiplicar las cosas? Me llama demasiado la atención esa comparación, porque usted y yo mismo vemos cuando vamos por la calle los paisajes, decía Yacir, la naturaleza, y usted dice: wow, qué hermoso. Árboles de unos colores impresionantes, sus hojas. ¿Lo han visto? Hermoso. O ríos, o valles, o montañas, o el mar, lo que sea. Hermoso. Porque Dios lo creó hermoso. Dios te hizo a ti y a mí con un propósito. Y es importante, qué interesante que Jesús sacó, dice, y agarró la mano del ciego y lo sacó de la aldea. Lo sacó de su lugar de confort. Lo sacó de su lugar donde él ya estaba acostumbrado a hacer las cosas como ciego. Lo sacó de aquel lugar donde él no veía nada, veía oscuridad. ¿Sabe? Me recuerda cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda. Sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Porque Abraham estaba dentro de su tienda y solo veía lo que estaba ahí, y Dios tuvo que sacarlo, tuvo que decirle: sal de ahí. Ahora yo te digo en esta mañana de parte del Señor: sal de ese lugar donde estás, sal de ahí y comienza a ver la grandeza que Dios tiene para ti. Sal de ahí, de ese estancamiento, y comienza a ver lo que Dios tiene para ti, y lo que Dios, cómo Dios te ve a ti, querido. Ay, no, es que yo siempre lo mismo y no puedo hacer más aquí, y es que no puedo dar porque aquí, si hablamos de la parte del dar, es que salga de ahí, rompa las limitaciones. No es que le dan la oportunidad para servir y me trabo y no, salga de ahí, rompa. Que falló, ¿qué importa? La calle del éxito está pavimentada de fracasos, pero comience a verse como Dios lo ve, querido. Ahora como iglesia estamos necesitando que todos juntos, todos nos veamos como Dios nos ve, porque la grandeza que Dios trae para donde Dios nos lleva. ¿Sabe qué trae a mi espíritu cuando dice: y veo los hombres como árboles que caminan? Yo veo a Maranata Heredia como árboles que caminan hacia San Pablo para traer gloria, para traer presencia, para traer poder, para que el reino se establezca. Aleluya. Yo lo veo a usted caminando, querido, para un lugar mejor, con cosas mejores, con tus hijos en las manos del Señor. Y yo estoy creyendo por el mío, pero yo no lo veo así como él se ve. Un día estará con un micrófono cantándole al Señor, porque así es como yo lo veo, así es como Dios lo ve. Que anda por ahí dando vueltas, pero tranquilo, déjelo. Él ya tiene un destino, ya Dios le puso un propósito, le puso una simiente. Y más, déjeme decirle, y déjeme tomarme un traguito. Vea qué tan maravilloso es Dios, que su palabra dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. No del cristiano, no, del hombre. Cualquier hombre en esta tierra que rinda su vida a Dios puede tener comunión con Dios. ¿Y sabe por qué Dios puso eternidad en el corazón del hombre? Porque nadie humano puede tener comunión con alguien eterno a menos de que tenga eternidad. O sea, mi hermano, lo que usted y yo tenemos adentro no es cualquier cosa. Caminemos con base en lo que tenemos adentro. Comience a verse. Usted que canta, que un día quiere dirigir, comience a verse como Joan Rosario, comience a verse como Ricardo Rodríguez. No, hay un cantante, Ricardo Rodríguez. No, yo sé que ustedes piensan que soy yo. Bendito Dios, porque ustedes creen que yo canto. Yo no hay un cantante, Ricardo Rodríguez. Uy, tiene un vocerón espectacular. Por lo menos yo el apellido, aunque no la voz.
Pueden buscarlo ahí en YouTube, Ricardo Rodríguez. Es blanco, no es moreno, pero por lo menos el apellido. Entonces créase, querido. Usted que sirve en seguridad, créasela. Usted que sirve ahora en el grupo de eres parte, por favor, créasela. Párese con elegancia, con prestancia, no con orgullo ni altivez, porque eso no, eso ni Dios, eso lo mira de lejos. Pero si usted puede tener una elegancia de parte de Dios para recibir al pueblo, para darle una sonrisa, porque somos embajadores del reino de los cielos. ¿Qué eres tú, querido? Somos embajadores del reino de los cielos. Sigamos en esta mañana. Salmos 1, del 1 al 4, por favor. Salmos 1, del 1 al 4. Ajá, correcto, eso, gracias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que sigue, porfa. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? ¿Con qué nos compara Dios? Será como árbol. ¿Cómo nos mira Dios? Como un árbol plantado junto a corrientes y todo lo que hace. ¿Con qué nos compara Dios otra vez? Con árboles. Él nos ve como un árbol plantado, como un árbol que está a la par de las corrientes de las aguas, que es su presencia, que es el Espíritu de Dios, que echa raíces, que da su fruto a su tiempo, aleluya, que su hoja no cae. No cae, no cae, por más que venga la tempestad no cae, por más que vengan las situaciones no cae. Dice, y todo lo que hace, ¿está prosperando lo que usted hace? ¿Estás viendo prosperidad en lo que haces? Porque es interesante. Si Él me promete a mí que si yo soy como el árbol junto a las corrientes y todo lo que hago prospero, y no piense solo en dinero. Dinero es un vil material que se usa. Prosperidad va más allá. Cuando usted está en su casa, el ambiente es un ambiente de gozo. Puede haber mucho o puede haber poco en su alacena, pero eso no te determina. Eso no tiene por qué determinar mi estado anímico. Mire, y se lo dice a alguien que ha tenido que Dios ayudarme y trabajar con esa parte. Pero Dios lo lleva a uno a un punto a entender que Él me ve a mí como ese árbol plantado. ¿Sabe por qué yo no me he movido de este ministerio de Maranata en Heredia? Porque Dios me ha plantado. Aunque muchas veces me he sentido ahí, pero es que Dios me ha plantado en este lugar. Si usted está aquí en Maranata Heredia, si usted está aquí en esta mañana, los que están viendo por la transmisión, es porque Dios te ha plantado en este lugar. Eche raíces, mi querido. Eche raíces, deje de estar viendo cuánta cosa, deje de estar escuchando ahí a quien anda hablando lo que ni sabe. Y eche raíces, conéctese más con Dios y con el ministerio y no con la gente que está alrededor. Porque Dios te ve como un árbol plantado. Amén. Y el 4, verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ese lo leí por leerlo. Entonces Dios me ve a mí como un árbol plantado. Ahora hay algo interesante. Hay árboles que se ven muy lindos, pero ¿qué sostiene a ese árbol? La raíz. Dios nos ve a usted y a mí echando raíces firmes, fuertes. No importa el viento navideño que sople. Ay, Navidad, ay, para el tamal y quedarme en la tarde. No, quedarme en la mañana. No, en la mañana es para venir a la iglesia. Echando raíces en nuestro hombre interior. Porque no es tanto lo externo, es cómo estamos nosotros por dentro, querido. Por eso Pablo en Efesios 3:14, por favor.
Efesios 3:14, voy a leer del 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas, Pablo orando por los efesios. Tranquilo, no soy mi madre, ¿verdad? Que agarra de un verso y hacen una cosa espectacular, pero humildemente algo les voy a compartir de Efesios. La unción me alcanza también. Por esta causa, dice, es Pablo hablando, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Verso que sigue. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, el que sigue. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder ¿en dónde? ¿En dónde? En el hombre interior, querido. Usted y yo tenemos que preocuparnos más por el hombre interior que por el externo. ¿Cómo está tu hombre interior en esta mañana? ¿Está fortalecido o está débil? Porque Dios te mira siendo un árbol plantado. Lo que no se ve del árbol, la raíz, lo que no se ve de nosotros, nuestro hombre interior. Fortalecido, firme en Dios. Eso oraba Pablo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, por el Espíritu Santo, que son las corrientes de agua viva. ¿Cómo está tu hombre interior? Tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve, querido. En nuestro hombre interior firme, fuerte, que nada nos mueve. Usted sabe, a veces, sinceramente, le hablo yo humano y perdóneme. A veces uno tiene gente que por cualquier cosita es, ay, líder, hoy no voy, me cubren. ¿Y por qué te van a cubrir? Es que me siento indispuesto, indispuesta. Agárrese esa indisposición, tírela a la basura y se viene. Porque no somos ningunos débiles. No tenemos columna de macarrón. No, mi hermano, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los hijos de Dios hoy en día? Que por cualquier cosa lo dejan en la casa. Uy, está lloviendo. Uy, está haciendo mucho frío. Entonces, uy, está haciendo mucho calor. Caramba. Uy, hoy predica el hermano Richard. Me di cuenta, no voy. O sea, ¿qué clase de hijos de Dios somos? ¿Cómo está nuestro hombre interior realmente? Porque por fuera podemos vestir muy lindos, saquito de guache. Pero por dentro, ¿cómo está nuestro hombre interior realmente? ¿Vamos a seguir, vamos a cruzar a otro año con las mismas cosas, las mismas excusas? No, líder, este año sí, yo voy a cambiar. Y sigue, llega y otra vez. ¿Vamos a seguir con eso? No, pastor, no, papi, este año sí me comprometo. Y pasa unos meses y otra vez. Voy a empezar en el gimnasio a hacer dieta de ejercicio. 3, 2 semanas, 1 semana y media y otra vez lo mismo. Mejor no diga nada. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo está nuestro hombre interior? ¿Está fortalecido? Porque Dios te ve siendo un hombre de Dios. Dios te ve siendo una mujer de Dios. Un hombre fortalecido, una mujer fortalecida en su espíritu. Que nada lo mueve, que nada lo saca. Nada lo saca. Nada lo saca de su propósito. Nada lo saca de su llamado. Nada lo saca de lo que Dios le ha dado. Nada ni nadie lo saca de esa iglesia. Si Dios te trajo, eche raíces. No viva más del pasado. No viva más de lo que le hicieron o no le hicieron en las otras iglesias. Ya fortalezca su hombre interior, aleluya, por el Espíritu Santo, y comience a caminar, a avanzar. No se estanque. Lo que se estanca huele feo. Usted decide si oler feo o oler bonito. Un hombre interior fuerte, firme. Y quiero darle unos ejemplos, agarrándome de la comparación de que Dios nos ve como árboles a nosotros. Quiero darle unos ejemplos y nos vamos. 55 ejemplos. No, quítele un 5. 50. Eso vale, me apoya. Ya como el líder tiene que apoyarme porque le toca. Porque si no, el día que a él le toque va a cosechar lo que siembre. Salmos 92:12, por favor. Oh, mi hermano, es que Dios, ¿sabe que Dios ya está viendo a Maranata allá en la catedral? Usted sabe qué hermoso.
Cuando estemos ahí, el escenario, el púlpito, las luces, el parqueo, la cafetería, espectacular. Yo me veo orando, intercediendo, Meyer tratando de quitarme el micrófono y yo no lo dejo. Julito que no lo suelta, yo se lo quito. Estas son cosas buenas. No son pleitos de que quién lo hace mejor o quién no. Eso es basura. Es más bien de que yo quiero, de que yo soy ahí. Eso tiene que volver a la iglesia. Eso tiene que volver al servicio. Eso tiene que volver a nosotros, el deseo de servir. Porque es una honra, es un honor. Salmos 92:12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El primer árbol que quiero tomar de ejemplo, cedro en el Líbano. El cedro simboliza fuerza, altura. Ojo como Dios lo ve. Esto, apropiese usted de esta palabra. ¿Cómo Dios se está viendo? Como un cedro en el Líbano, fuerte, alto. Dice, significa permanencia, estabilidad, porque tiene raíces fuertes, raíces profundas. Dice, se le compara al creyente que florece en la casa de Dios, como cedro en el Líbano. ¿Cómo te estás viendo tú? ¿Como una planta marchita o como un cedro en el Líbano? Dios te ve, te tengo noticias en esta mañana. Dios te ve como un cedro en el Líbano, firme, fuerte, que sirve, que florece en la iglesia, que anda sirviendo en la iglesia. No importa si es con un micrófono aquí o es en el baño limpiando la taza. No importa si es recibiendo a la gente en la entrada o es cuidando un carro ahí atrás. No importa si es un maestro que no se ve ahí atrás o es un músico que toca un piano. Así te ve Dios, firme, fuerte, grande. Y eso no es orgullo, no. Así te ve Dios, porque Dios no es pequeño. Dios no deja las cosas pequeñas. Por eso le dijo a Abraham, cuente, ni puede contar. Por eso multiplicó los peces, los panes. 7 en 4,000, 5 en 5,000. No va a multiplicar un pequeño don que usted y yo tengamos. No sé qué porcentaje de potencia será de 5 a 5,000. ¿Cuánto? 1,000 veces, 1,000%. Sí, ¿ah? Imagínese. ¿A cuánto viaja la luz, Yacir? ¿Cuántos millones? 300 por segundo. ¿O 3,000? Lo agarré, no importa, tranquilo. Pero Yacir nos explicaba lo que viaja la luz por segundo. Es impresionante. Ahora Dios no va a ayudarnos a nosotros. No te va a multiplicar el don, no va a multiplicar lo que has dado, el servicio que das, la ofrenda que das, lo que has aportado para las ventas, el corre cuando se hace una venta, una feria, los que están trabajando o los que han trabajado allá en el terreno. ¿Se cree que Dios no lo va a bendecir? Claro. Nosotros somos los que no tenemos, los que tenemos que creerlo. Tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve. Y cuando usted y yo comenzamos a vernos como Dios nos ve, hasta tu forma de hablar cambia, tu forma de vestir cambia, tu forma de comportarte cambia, tu forma de ver a Dios cambia, tu forma de leer la palabra cambia, tu forma de venir a la iglesia cambia, porque ya no viene a juzgar ni a criticar, viene a encontrarse con aquel que va a seguir fortaleciéndote, dándote vida, dándote fuerza, dándote gozo, dándote alegría. Aleluya. Apláudale al Señor si lo va a aplaudir, no dejas hermano solo. Jeremías 17:8 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Jeremías 17:8 en NTV. Jeremías 17:8 NTV. Ajá, qué lindo está. Denle un aplauso a esa muchacha que hoy lo está haciendo también, creo por primera vez en las redes, la hija de Emma. Pero apláudale fuerte, porque si fuera usted, son como árboles plantados, otra vez, junto a la ribera de un río, con raíces, oh, esto es poderoso, que se hunden en las aguas del Espíritu. Aleluya. A esos árboles, a Maranata Heredia, no le afecta el calor, lo que la gente diga, la envidia, la hechicería o la brujería. ¿Sabe qué es eso?
no nos, me disculpan, importa. Ni temen a los largos meses de sequía. Por eso mi padre está tranquilo con la construcción. No hay temor, porque tenemos raíces profundas. Largos meses de sequía. Y a veces la gente, por una semana, 15 días que está pasando algo, ya quiere dejar todo botado. Largos meses de sequía, no hay temor. El tiempo que yo tenga que esperar para ver a mi hijo con un micrófono cantando, no me preocupa. No tengo temor, no tengo miedo. Pero de que lo voy a ver, lo voy a ver. Antes de que Él me llame a su presencia, lo voy a ver. Y así para usted, querido, ¿qué está esperando usted en Dios? Estoy esperando una puerta abierta. Siga esperando. No tenga miedo, que tarde que temprano, dijo mi padre, hay un hachazo que es el que bota el árbol. No tenemos miedo, no tenemos temor. A los largos meses de sequía, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Usted y yo no dependemos de lo externo para producir fruto. Usted y yo no dependemos de lo que tengamos o no para servir en la casa del Señor. Usted y yo no dependemos, querido, de nadie, ni de la familia. Yo no nací pegado a mi esposa, ni ella a mí. Ella le está sirviendo al Señor allá en su iglesia y yo en la mía. Punto. Ay, no, es que el guñuñuy se quiere ir para allá y yo me tengo que ir. Amárrese los pantalones, amárrese las enaguas. Uy, es que el hermano Richard, ay, no me pone, ya lo tengo pegado aquí. Pues bájeme con aceite. Y ya. Hay que aprender a caminar livianos. ¿Sabe qué ha traído esta palabra a mi vida desde hace un tiempo para acá? Tranquilidad. Tranquilidad. A veces viene la presión, viene, sí, pero al rato, al día siguiente, tranquilo, normal. Ya. Porque si yo digo que confío en Dios, entonces, o sea, usted y yo venimos a la iglesia, sí, Señor, yo confío en ti. Llegamos a la casa y no confío en nadie. Agarro a patadas el perro, ¿y ahora qué hago? Y me se queda sin pelo como yo. Bueno, aquí tengo un poquito, pero yo es por decisión. ¿En qué confiamos? Oseas 14:5, por favor. Oseas 14:5 en Reina Valera. Oseas 14:5. Están pero así. Yo seré a Israel como rocío. ¿Quién florecerá? Él florecerá. Maranata florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Saben? Heredia, nosotros tenemos raíces profundas. Porque son años de orar, son años de buscar a Dios, son años de trabajar donde nadie los ve, extendiendo las raíces, extendiendo las raíces. Por eso, mi hermano, con toda humildad le digo, por eso esta iglesia no se cerró en el tiempo de pandemia. Por eso esa iglesia, por más que muchos han querido, no se ha cerrado ni se va a cerrar. Más bien sabe que Dios nos va a multiplicar, porque Él es nuestro rocío. Él está con esta iglesia. Ahora, esto no es solo para Maranata Heredia, es para ti también. Dios está contigo. Dios está contigo. No lo tome liviano. Dios está contigo. Dios está contigo. Es como el rocío. Cuando se pasan pruebas, un dictamen que no es lo que esperaba, Él sigue siendo el rocío. Cuando se pasan necesidades económicas, porque se pasan, Él sigue siendo el rocío. Cuando usted pasa tal vez una ruptura de una relación, Él sigue siendo el rocío. Y vas a florecer. Aleluya. El que sigue, tranquilo, ya lo junté. No corra, Gerson. El segundo ejemplo, por favor. Volvamos al Salmo 92:12. Salmo 92:12. Ya vimos el Líbano. El justo florecerá como ¿qué? Como la palmera. Ese segundo árbol que quiero de ejemplo, que Dios nos compara. La palmera nos enseña a ser perseverantes. La palmera nos enseña que no importa la tormenta que venga,
Ella puede estar aquí. ¿Y sabe qué hace? La palmera nos enseña que no importa lo que pasemos en la vida, usted y yo, pues nos volvemos a enderezar. No importa el golpe a veces que el enemigo nos quiera dar, nos volvemos a enderezar. No importa el ataque que el enemigo quiera traer a nuestra vida, nos volvemos a enderezar. ¿Usted cree que es fácil ver a un hijo en un hospital? ¿Cree que es fácil? Cuando de un día para otro, en vez de estar en su casa jugando, está en un hospital, entubado tal vez. ¿Usted cree que eso es fácil? Eso es un golpe, mi hermano. Los que tenemos hijos sabemos. Pero aunque eso venga, ¿sabe? Y usted se siente así que ya, mire, ¿qué hace la palmera? La palmera es un ejemplo de victoria, de que caminamos en victoria, porque Él me ha hecho a mí más que vencedor. Ay, hermano, es que si usted supiera, camine en victoria, camine como que todo está bien. Aleluya, usted camina y no tiene plata en la billetera, se camina en victoria. Y Dios se aparece de alguna manera. Yo lo he visto estos últimos días. Hasta los caprichos, dijo mi padre. Y a mí me cumplió un caprichito por ahí. Es más, en esta semana, entre el miércoles y ayer, 2. Dos caprichitos. Porque así es Dios de bueno. Porque yo sea muy carga, no. Es porque Él me ama. Es porque Él me ve a mí bendecido. Y es porque yo me he apropiado de cómo Él me ve. Si Él a mí me ve bendecido, yo camino. Él se encargará. Y dice que el bien y la misericordia, ¿sabe qué hacen? Yo voy y ¿sabe quién viene detrás mío? El bien y la misericordia. Y yo a veces me devuelvo y me los toco y los abrazo y sigo. Porque así nos ve Dios. Y vea qué tremendo. Juan 12:13. Juan 12:13. Ese verso me impactó. O sea, yo no lo había visto así. La entrada que triunfal de Jesús. ¿Tomaron ramas de qué? Ay, ay, ay. ¿Tomaron ramas de qué? ¿De qué? De palmera. ¿Para qué? Nada más y nada menos para recibir al Rey de Gloria. Y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era la entrada triunfal de Jesús. Las palmeras, ¿sabe qué tipifican? El triunfo, el éxito, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, que es mi victoria. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario de la sanidad, que es mi sanidad. La victoria que tuvo Cristo en la cruz del Calvario por la escasez y la ruina, es mi victoria, aleluya. Es porque soy como la palmera. Camina en victoria. Hasta el día en que usted no se comience a ver como Dios lo ve, va a seguir igual. Alcanzado, en escasez, preocupado, que no puede ofrendar, que no puede diezmar, que no puede aportar, que no puede ir a la fiesta del grupo de alabanza. Hoy. Que los de las sagas no me... Pero Dios nos ve como una palmera en victoria. Líder, o hermano, o Richard, o compa, o compañero de trabajo, como que me quiera decir. Usted lo ve y lo dice muy fácil. Ay, si supiera. Si supiera, si tú supieras. Ah, Yacir. Ah, Alex, por ahí está Alex. Si supieran lo que se pasa. Pero tiene que llegar uno a verse como Dios lo ve. ¿Cómo Dios se ve? ¿Te sigues viendo andando en bus? Seguirás toda la vida andando en bus. El día en que usted se vea que Dios te quiere bendecir y darte un transporte, un carro, una casa, lo que sea. ¿Usted cree que Dios tiene problema con una casa? ¿Usted cree que Dios tiene problema con darle un carro? Ahí están. Ahí están. Lo que pasa es que los cristianos, los hijos de Dios, no los han tomado. Porque se dejan llevar por lo externo. Uy, no es que yo no puedo cambiar este pichirilito porque me lleva y me trae. Sí, pero dura 50 horas en llegar a Guanacaste, que se duran 3 o 4.
Y no es que haga burla, jamás en la vida, Dios me libre. Porque todos pasamos por ahí, por el proceso. De un carrito que lo deja uno botado, pero después va otro y lo sigue dejando botado. Y ahí va, hasta que Dios ve el corazón y nos prueba. Pero hasta el día que usted no se vea joven, usted tiene que verse en victoria. Joven, no se vea un vago en la casa. Véase bien vestido, oliendo bien, andando en su moto o en su carro. La sangre guarda a los que andan en moto igual a los del carro. Que cuando usted invite a una jovencita, no tenga que esperar que ella pague. Usted le diga, no, tranquila. No, jovencita, pero usted a veces se deja llevar por los musculitos. Cuidadito. ¿Cómo te estás viendo, querido? Como una palmera, con éxito, con victoria. Cuando usted se mira así, sabe que viene el gozo en medio de las pruebas, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Él me ve con victoria, yo me voy a ver como Él me ve. Amén. Así tenemos que comenzar a vernos, porque así nos ve Dios. Y así vamos a ir a San Pablo, a un lugar hermoso. No, querido, usted tiene que creerle a Dios. Quiero incomodarlo en esta mañana. Créale a Dios. Véase como Él te ve. Nada más visualícese entrando en su carro al parqueo allá de nosotros. Parqueándose. Se baja de su carrito, cierra, y cuando camina se cierra la puerta sola. Yo nunca había tenido uno así. Y entonces usted sale y hace así y hace. Y cuando usted llega le hace por detrás a la cajuela. Y antes a veces ya que se le hace. Pero Dios nos lleva de gloria en gloria. Alégrese, mi hermano, porque usted un día también va a llegar a hacerle así y la compuerta se va a abrir. Créalo en esta mañana. Dígame loco, pero yo lo creo. Yo quiero todo lo de Dios para mí. Gloria a Dios. Vamos para el tercer ejemplo, por favor. Son 5, querido, y nos vamos. Jesús me va a invitar a almorzar. Bueno, y a los que andan conmigo. Mateo 21:18. Mateo 21:18. Este es un árbol para aprender. Se conoce la historia de la higuera. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Verso que sigue. Y viendo que una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Déjeme ahí el verso. ¿Qué aprendemos de la higuera? La importancia de dar frutos. Y la importancia de dar frutos, mi hermano. No de una manera, yo lo puse aquí un poquito fuerte, de apariencia o de hipocresía. ¿Cómo? Sí. Es que usted y yo podemos aparentar frutos dentro de la iglesia. Frutos de espiritualidad, frutos de santidad, frutos de humildad. Pero afuera es otra cosa. Ahora, todavía más terrible, que usted y yo ni siquiera vemos frutos por apariencia. Que tengamos años de venir a la iglesia y no hacemos nada. Nada, decía alguien. ¿Qué estás haciendo? No, es que yo en la casa, sí. Todo muy bien, sí, ¿qué estás haciendo dentro de la iglesia? ¿Qué frutos estás dando? No, es que yo no canto como Eli y Richard. Gloria a Dios que no cantan como yo. Pero ahí está los Geo. Puede ser un líder de Geo. Puede ser un anfitrión de Geo. Ahí está, somos parte. Puede acercarse a Alejandro y decirle, quiero estar en ese grupo para darle la bienvenida a la gente. Mi querido, usted no tiene que ser ni tener una gran habilidad para ser de eres parte, o para ser un maestro, o para ser un ujier, o para estar en seguridad. ¿Qué fruto estás dando? No, a mí déjeme quietico. Bueno, le voy a decir una cosa.
La consecuencia de no dar frutos, ¿sabe cuál es? La maldición. Porque lo dice la Biblia. Yo nada más estoy leyendo un verso como dice mi padre. ¿Cuál es el resultado de no dar fruto? La maldición. Entonces, hagámonos un examen. Si a veces lo que estamos viviendo es porque no estamos dando frutos. Porque la persona que no da frutos es porque se preocupa más por ella que por el reino. Entonces, Dios nos enseña de la higuera. El mismo Jesús nos enseña a que tenemos que dar frutos. Así nos ve Dios a nosotros dando frutos. Por eso el verso de Salmos: da su fruto a su tiempo y su hoja. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Frutos. Dios te mira dando frutos. Claro, también eso lleva una responsabilidad. Porque una de las cosas que usa el diablo para que la gente no dé frutos es la conciencia. Acusando, condenando por los errores, por las fallas, por el pecado. Tome una decisión. Deje el pecado, deje la falla y sírvale al Señor. Que en el camino se equivocó, no importa. Siga sirviendo, arrepiéntase y sigamos. Pero hay que dar frutos, querido. Vea, ya va a terminar el 2025 y usted en enero dijo que iba a servir y no ha hecho nada. Ahí está el Evangelio Cambia, los domingos. Hemos escuchado testimonios poderosos del Evangelio Cambia. Vaya, el Evangelio Cambia. Es que yo no me da vergüenza predicar. Entréguele el platito de comida, el sándwich o lo que sea a aquella persona. Ahí está sirviendo. No nos equivoquemos con respecto al servicio. No encajonemos a Jesús, a Dios, en un servicio por un micrófono. Se sirve a Dios de muchas maneras. De hecho, Jesús dijo: tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste agua. Tuve frío, no me diste abrigo. Estuve enfermo, no me visitaste. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. La higuera nos enseña a tener una vida espiritual y una dependencia, una necesidad, un deseo de dar frutos espirituales en lugar de aparentar. ¿Sabe? Las redes echan al agua a un montón de gente. A veces publican cosas, versos, videos de hombres tremendos. Y yo digo, como decía Jesús: médico, cúrate a ti mismo. Mejor no subir nada. ¿Qué va? Eso es un arma de doble filo. Porque tira y se devuelve. Que la gente cree, tiro y ya, no, tira y se te devuelve. ¿Para qué aparentar? Seamos como la higuera. No seamos como la higuera sin fruto, sino como la higuera con fruto. Yo puse estas noticas aquí en ese punto. Dice: no permitas que la falta de fruto nos seque. La sequedad espiritual también es por falta de frutos. Si te sientes seco, examínate si estás dando fruto. Y si estás sirviendo, perdón. Ocupamos muchos servidores en esta iglesia. Para donde vamos ocupamos muchos servidores. Contamos con usted, mi querido. Mi padre, mi madre espiritual cuentan con nosotros. Contamos con todos ustedes, con todos. Los ocupamos a todos. A todos. Eso sí, dispóngase. Eso sí, dispóngase. Para el servicio hay que pagar un precio. Y se pasan cosas, sí. Pero vamos a hacer como la palmera. Mire, que aunque aquí nos interesamos, porque Dios nos ve victoriosos, Dios nos ve fuertes, Dios nos ve conquistando, Dios nos ve alcanzando, Dios nos ve avanzando. Otro ejemplo, gloria a Dios. Ya me quedan dos. Mateo 13:31. Mateo 13:31 dice la palabra del Señor. Otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Verso que sigue.
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. ¿Y qué se hace? Hortaliza y árbol. Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vea, usted y yo podemos ser muy pequeños. Usted y yo tal vez no tengamos mucha habilidad, pero lo poquito que tenemos, Dios nos ve en sus manos, ese poquito multiplicado. La semilla de mostaza, el árbol de mostaza, cuando llega a ser árbol, nos enseña a que aunque tengamos una fe pequeña, con esa fe pequeña podemos conquistar. Nos enseña a que con poquito el reino de los cielos se avanza. ¿Por qué cree usted que como iglesia pudimos adquirir ese terreno? Porque con poquito suyo, mío, poquito de aquí y de allá, fuimos aportando, fuimos dando la buena administración de la iglesia, la mano de Dios multiplicando, y logramos. Lo poquito se hizo mucho. Que $1, que $5, que $10, se hicieron cientos de miles de dólares. Porque ese es el reino. Ese es el ejemplo del árbol de mostaza. Entonces no se trata de la cantidad que usted y yo tengamos, se trata de que nos veamos, de que veamos cómo Dios nos multiplica el don, cómo Dios nos multiplica el talento, cómo Dios multiplica esa ofrenda que dimos, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, cómo Dios añade, cómo el reino avanza. Se empieza con poquito y se crece. No hay atajos. Usted tiene que empezar. Por eso la palabra dice: el que es fiel en qué, lo pondré en qué. Ahora, si usted y yo no somos fieles con lo poco, ni espere lo mucho. No te vistas porque no vas, decía el pastor Oscar. En lo poco. En lo poco. ¿Me dejan decir algo? Mis amados consiervos, para que me sigan amando. ¿Lo digo o no? Si no somos fieles en lo que nos dice mi padre de una cadena de oración, vamos a estar esperando otra cosa. Si los del grupo no son fieles cuando les digo que venga a orar, vas a esperar otra cosa. Si los de la danza no son fieles con lo que Dios le ha dado, vas a esperar más. Y así cada departamento. Bienvenida. Formación. Si no somos fieles en lo poco, cuando se nos da una lección de discipulado, uy, qué lección más sencilla que esto. Sea fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre lo mucho. Ay, es que no voy a ofrendar mejor porque es muy poquito. No vas a ir nunca a lo mucho. Comienza por ese poquito. Yo siempre lo he dicho, no son montos. Comienza por ese poquito. Comienza por ese poquito. Esfuérzate para el 14 de diciembre traer esa ofrenda de $100. Y si puedes dar más, y si Dios te da más, póngalo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, que Dios te va a multiplicar eso. Dios lo va a multiplicar. Al final Dios no lo necesita. Al final es un medio, es algo que Dios usa para bendecirte a ti, para bendecirme a mí. Pero comience a dar, aunque sea el poquito. Es que yo tengo 1,000 y no tengo más. De los 1,000. Porque la iglesia los ocupa en sí, no, porque igual el reino va a avanzar. Pero tú sí necesitas la bendición y la multiplicación. Yo necesito la bendición y la multiplicación. Y a mí Dios me ve como el árbol de mostaza, aleluya, que empecé pequeño, pero voy hacia grande. Y así es también la naturaleza. Un bebé nace y no se queda pequeño, ya sería algo anormal. Va de pequeño y ¿qué va? A grande. Ale y María Fernanda vieron a Yeshua nacer así, una cosita. Ahora está más grande que todos. El hombre hace así y uno tiene que poner una escalera porque creció. Así nos ve Dios a nosotros. Dios te ve creciendo, querido. No te ve estancado. Si usted y yo somos los mismos del año pasado, estamos fritos. Tenemos que vernos como Dios nos ve creciendo, avanzando, conquistando. Que oraba un poquito, 5 minutos, 10 minutos, ya tengo que orar un poquito más.
porque voy creciendo. Que leía la palabra de vez en cuando, ahora la voy leyendo todos los días, aunque sea 2 versos, porque voy creciendo. Que antes casi no me congregaba, ahora me congrego más porque voy creciendo. Y si yo soy servidor y no me congrego, aviso. Dios nos ve como el árbol de mostaza, avanzando. Cierre sus ojos por un momento, todos. Y hágase un examen de 30 segundos. ¿Qué conquistó usted este año? ¿En qué creciste este año? En algo. Piense, medite. Si creciste en algo o no. O eres sincero y dices, no, la verdad es que este año no hice nada, no conquisté nada, no avancé nada, soy el mismo. Abra sus ojos y usted mismo se dará cuenta, si es sincero, cómo está su vida. En 30 segundos. Y termino con el último ejemplo. Y para este último ejemplo, Job 14, del 7 al 9, para ese último ejemplo, me tomé, por decirlo así, el atrevimiento de compararlo con un hecho real, con un hecho de la vida real. Job 14, 7. Porque si el árbol, este árbol no tiene un nombre en específico, pero sí tiene unas características. Porque si el árbol fuera cortado, porque tal vez este año los golpes de la vida te cortaron las ganas, te quitaron las ganas, te quitaron el deseo, aún queda de él esperanza, porque Dios te sigue viendo y tiene esperanza en ti y tiene esperanza en mí. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Verso que sigue. Si se envejeciera en la tierra, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. Verso que sigue. Al percibir el agua una vez más, el Espíritu, las corrientes del Espíritu de Dios, reverdecerá. Ese árbol va a reverdecer, aunque lo hayan cortado, aunque pareciera que estaba muerto, aleluya. Mientras él reaccione y diga, no, Dios me tiene a mí para algo mayor, yo voy a conectarme, va a volver a reverdecer, aleluya. Y su copa va a renovarse, aleluya, como planta nueva. Así que hay esperanza, mi querido, y no importa la edad que usted tenga. Porque el verso cuando dice que aunque fuere viejo, no significa no quiere decir a una edad en específico. Porque usted y yo podemos ser muy viejos en el evangelio y estar secos. O usted puede ser una persona de avanzada edad, sentirse seca, pero Dios te quiere usar aún así con esa edad que tienes. Mi querido adulto mayor, usted tiene una experiencia maravillosa para los jóvenes. Mi querido adulto mayor, usted tiene mucho que contarle a las generaciones. Es hora de que te sacudas y transmitas a la siguiente generación tus conocimientos, tus experiencias. Eso va para los adultos mayores también. Dios quiere usarte. No, es que ya yo cumplí. ¿Qué? Caleb con 84 años dijo, deme en ese monte. Y yo tengo 40 y algo, me quedan otros 40. Para conquistar. Un lunes 6 de agosto del año 1945. Nadie se esperaba lo que aconteció ese día. Como a las 8 de la mañana más o menos, la gente vio un avión, un bombardero. Seguro como usted y yo a veces vemos los aviones que pasan por aquí. Exactamente a las 8:15 de la mañana,
el bombardero B-29 Enola Gay de las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos lanzó la bomba sobre Hiroshima. Nadie se lo esperaba. Lanzó la bomba, destruyó 13 kilómetros a la redonda. Todo. Más de 120,000 muertos en menos de 4 días. Todo quedó destruido, todo, absolutamente todo quedó destruido, en ruinas. En ruinas. Pero a los pocos días, al poco tiempo, llamó la atención de la gente que había un arbolito que estaba comenzando a reverdecer. El ginkgo, póngame en el dibujito, por favor. El ginkgo biloba, el dibujito que les pasé. Ahí viene, tranquilos. Es que viene de China, de Corea. Ese árbol que usted ve ahí se llama el ginkgo biloba. Ese árbol, después de la bomba de Hiroshima, comenzó a reverdecer. Y fue lo único de esos 13 kilómetros de destrucción que se volvió a levantar. Pero dicen los estudiosos que la radiación se dice, la radiación no le pudo tocar sus raíces porque son profundas. Ay. Mi hermano, ¿quiere qué más le voy a decir? ¿Qué más le voy a decir? Si usted tiene las raíces profundas, no importa lo que el diablo haga. Si usted tiene las raíces profundas, no importa la destrucción que venga, usted vuelve a reverdecer. Aleluya. Todo destruido. Eso es cuando usted pasa cosas en la vida que usted dice, ya yo no sé ni qué hacer. Dios mío, me viene una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué más falta? Y Dios te ve como el ginkgo, reverdeciendo en medio de como el ave fénix, levantándose en medio del caos. Ay, ave fénix, déjese de religiosidad. Es un ejemplo. O sea, tan acartonado. Tiene que amarme. En medio de toda esa destrucción, Dios te ve, mire. ¿Sabe qué, querido? Hay esperanza. Dios te ve dando frutos. Dios te ve. Deje de estarse mirando caído, mal, enfermo, desgraciado. Deje de estar viendo su entorno. ¿Sabe qué? Me llega ahorita, gracias, Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es la ventaja de ser uno como un árbol? Que el árbol no confía en lo externo, confía en su raíz. Este árbol dijo, que me interesa lo que hagan allá arriba. No es que tengo las raíces profundas. Y aquí vuelvo a nacer otra vez. Y dicen los estudiosos que son los únicos árboles que se encuentran donde hay mucha suciedad y contaminación, son los únicos que crecen. Porque dice, vea qué lindo ese detalle. Vea lo que dice. Y no lo inventé yo. Ni tampoco es autoría mía. Dice que este árbol desconoce las enfermedades típicas de las plantas. O sea, a mí no me interesa. Por su extremada resistencia. Ay. Cuando usted y yo somos cristianos de extremada resistencia, no nos interesa lo que el diablo haga. Y con todo respeto y amor, no me interesa lo que digan de mí. Ya, esa etapa superada. Dice que este árbol desconoce las enfermedades típicas de las plantas por su resistencia, siendo un árbol común en las poblaciones muy contaminadas. Por eso, querido, es que el entorno no nos determina a nosotros. Usted puede vivir en un rancho que si usted se visualiza, Dios lo saca de ahí. Usted de ahí reverdece. Y se lo dice a alguien que viene de sus raíces. Nosotros vivíamos en un precario en San José, donde Dios nos sacó de ahí. Dios dijo, este negrito, ya esto voy a sacar de aquí porque algo me van a servir.
Dice, seguimos. Esto está poderoso. Dice que este árbol, el ginkgo biloba, crece lentamente de 30 a 50 centímetros por año. Ahí va, ahí va. Mientras usted crezca, no importa, sea mucho, sea poco, usted va creciendo, usted va avanzando. Dice que es que este árbol puede alcanzar entre 15 y 24 metros de altura. Dice que desarrolla profundas raíces, aproximadamente más o menos de 2 metros para abajo. Y tiene algo curioso, que no solamente hace raíces hacia abajo, sino que también como hacia los lados. Entonces se amarra más de la tierra. Usted tiene que hacer raíces en lo profundo en Dios y hacia los lados con sus hermanos para que esté sostenido. Pero si usted tiene raíz profunda en Dios, pero carece de las raíces con sus hermanos, vas a tambalear un poco. Esto nos lleva a llevarnos bien con todos, a tolerarnos. Su manera, ay, que Richard es medio, toléreme y yo lo tolero a usted. Esto es el amor de Dios. Y así nos van a diferenciar en el mundo, que nos amamos tal y como somos. Ah, es que él es muy serio. Tranquilo, déjalo que sea serio. Ah, es que él no está, él. Pero amémonos tal y como somos. Dice, tienen estas raíces profundas que lo ayudan a resistir los vientos más intensos. Dice que ellos resisten aún. Yo todavía no he conocido la nieve, pero muy pronto. Dice que la nieve, el frío de la nieve y todo, a este árbol no le hace nada. Vea qué maravilloso este árbol. Ni el calor lo afecta, ni el frío lo afecta. Así debemos de ser nosotros. Si hay aire no nos afecta, y si no hay tampoco nos afecta. Dios nos está preparando para irnos para allá. Si hay aire en la carpa, gloria a Dios. Y si no hay, usted va a dejar de congregarse porque no hay aire. Entonces, ¿qué clase de árbol es usted? ¿A quién le sirve usted? ¿A quién busca usted? Uy, no, pero es que al principio tal vez me tengo que embarrialar y para eso hay agua. Porque como iglesia estamos haciendo todo lo posible y lo vamos a hacer por tener lo mejor excelente. Pero estamos en un proceso, querido. Usted no se puede olvidar, es un proceso de construcción. ¿Ya? Y si me caigo y me ensucia el vestido, que limpie. Si últimamente se pone una sueta y así reciben el culto. No deje que nada le robe la paz. Uy, es que traía los zapatos nuevos y las tenis blancas. No se ponga tenis blancas. Pero que nada ni nadie le impida. Bota si quiere. Últimamente, ¿qué tiene? O como antes, cuando uno iba a la iglesia y los inviernos bravos, traía las botas, las dejaba en un montazal, iba a la iglesia, venía y se volvía a poner las botas y seguía. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. Hoy en día ya casi no hay charrales, ya casi no hay calles de barro. Hay Uber, hay Didi, hay taxis, hay bus, hay bicicleta, hay burros, hay caballos, hay lo que sea, y se llega a la iglesia. Pero entonces, entre más comodidades tenemos, más mediocres nos volvemos. Dios nos da más comodidades y nos volvemos más. Uy, es que el culto empieza muy tarde, es que el culto empieza muy temprano, es que Richard predica mucho y mi padre predica mucho y se alarga, corto. Entonces, mi hermano, el día en que no te puedas congregar, vas a desear congregarte. Los que están en un hospital en el 5º piso, en cuidados intensivos, desean estar aquí y pasar todo el día escuchando palabra. ¿Sabe qué nos hace falta? Ir a un 5º piso para ver la realidad de la gente y que venga convicción a nuestra vida y dejar de estar viendo tanto el reloj. Apúrate, Richard, que ya tengo hambre. Sí, yo también, porque importa, la palabra está buena. ¿O no? Digo, está buena para mí. Gloria a Dios, yo la disfruto. Dice, mírate, y puse esto ya al final. Mírate como Dios te ve y no como el mundo, o las circunstancias, o los golpes de la vida, que nos quieren limitar en nuestra visión. Y ya no tengo más nada que decir. Solamente que tenemos que comenzar a vernos como Dios nos ve, querido. Sea que hoy estés como el cedro del Líbano, así, en victoria. Sea que estés como el ginkgo, que por arriba todo destruido, pero hay una raíz y vas a volver a reverdecer. Y te volverás, póngame en el dibujito otra vez, el del árbol.
Póngalo, ¿lo borraron? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué alivio! De que yo me imaginé ahí. Usted sabe, usted y yo sentados a la raíz de ese árbol. Así muchos se van a sentar a tu sombra para ser bendecidos. Créasela. Mírese como Dios lo ve. Deje de estarse viendo bajo el zapato de otros. Crea que Dios puede hacer contigo grandes cosas. ¿Usted sabe que hay gente que depende de otras personas? No, es que si usted sirve, yo sirvo. Si usted no sirve, no sirvo. Ni que él fuera a pagar, ni que él fuera a la cruz a pagar el precio por mí. Si él se congrega, me congrego. Si no, no. Por favor. Si se va de la iglesia, me voy con él. Va a ir a la cama con él cuando esté con la esposa. Él va a llegar a pagarle las cuentas cuando usted no tenga que pagar. Es cuando se desaparece. Veámonos como Dios nos ve. Que más bien la gente se acerque a nosotros. Que nosotros seamos inspiración para otros. Que la gente no diga de mí, mira, es ese man, ese compa, ese brother, ese hermano, ese. No. Que diga, voy a acercarme a él, algo aprendo de él. Mire, con los muchos errores que nosotros tengamos, nadie es perfecto. Y esto no me estoy excusando. Porque vamos a fallar. En el intento tal vez fracasemos. En el intento tal vez fallemos. Pero ¿qué importa? Sigamos intentando. Tal vez emprendiste y no te fue bien. Siga emprendiendo. Tal vez metiste documentos para algo, no te llamaron, siga metiendo documentos. Tal vez estudiaste una carrera y fracasaste, sigue estudiando. Que por cierto, ocupamos gente profesional en la iglesia. Necesitamos abogados, necesitamos contadores, necesitamos ingenieros, necesitamos gente en sistemas, necesitamos en cámaras, saxofonistas, necesitamos trompetistas, de todo ocupamos. Prepárese. ¿Por qué? No, mejor no le digo, para que no se me resiente, no terminar así. Pero prepárese con lo mejor para Dios. Ya no estamos en aquel tiempo de palonra y para gloria al Señor y démosle como venga la música. No. Dios nos lleva de gloria en gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. No podemos quedarnos ahí llorando, lamiéndonos las heridas. No, mi hermano. ¿Cómo nos vamos a quedar estancados sabiendo que Dios nos tiene un futuro glorioso? No. Véase, visualícese un poquitico como Dios nos ve. Y si por A o por B este año no fue bueno, véase como el ginkgo, que aunque por fuera todo estaba destruido, en ruinas, él floreció, fue el único. Tal vez en tu familia serás el único que florece. Tal vez en este tiempo serás el único. Hay unos hermanos que lo recibieron, gloria a Dios. Porque no importa el alrededor de tu familia, tú vas a ser el único. Pero después ellos se van a poner bajo tu sombra. Pero es que en el grupo de alabanza yo soy el único. Sigue buscando y los otros se meterán ahí. Es que la danza no lo hacen como yo quiero. Sí, siga ahí. Yo les voy a enseñar unos pasos de danza a los muchachos en estos días. Van a ver. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, querido. Y yo espero que le haya bendecido esta humilde palabra como Dios me bendijo a mí. Cierre sus ojos en esta mañana. Ahí donde usted está. Y tal vez usted puede hacerse un examen, un quiz. A ver, ¿con cuál árbol te identificas? A ver, ¿con cuál árbol te identificas? Y abres tu corazón para que tu visión espiritual comience a cambiar. Para que te comiences a ver como Dios te ve. Jovencita, Dios te ve una princesa hermosa, que no es para cualquiera. Jovencito, Dios te ve como un príncipe que te usa, que te levanta, no como cualquier cosa. Hermano, Dios te ve como un hombre, como una mujer fuerte, firme,
que crece, que avanza, que permanece, que a pesar de las adversidades de la vida, que a pesar de las circunstancias de la vida, tú sigues firme, porque te pareces al ginkgo, floreces en medio de donde hay caos, de donde hay ruina, porque te miras dando fruto aquí en la iglesia, en la casa del Señor, porque te miras dando fruto en tu hogar también. Tus hijos ven el cambio en ti, papá. Los papás a veces esperamos mucho de los hijos, pero recuerde que ellos también esperan mucho de nosotros. Te ves dando fruto, papá, ahí con tu hijo, recuperando el tiempo. Tal vez el tiempo no se recupera, pero aprovechando el que viene. Con tus hijos, con tu cónyuge, dando frutos con tu esposa, con tu esposo. Que vea el cambio en ti, el cambio en mí. Que nos veamos como Dios nos ve, como Dios ve mi hogar. Dios ve mi hogar salvo. Dios ve mi hogar sirviendo. Dios ve mi hogar bendecido. Dios ve mi hogar sano. Sano no solamente físicamente, sano en el alma, sano en el corazón de las heridas que alguien o algo haya podido hacer en años anteriores. Tal vez fue un padre que te habló mal e hirió tu corazón. Tal vez fue una madre que te abandonó, no sé. Tal vez pasaste muchas necesidades, bullying en la escuela, en el kinder, por las necesidades, y eso tal vez marcó tu vida y hoy en día tal vez te impide un poco. Sé como ese árbol florece en medio de todas esas situaciones. Sé como la palmera camina con una convicción de triunfo, de éxito en tu vida. No por un logro humano, no, sino porque es Dios el que me la da. Sino porque es Jesús que está dentro de mí. Y el victorioso vive en mí. El vencedor vive en mí. El que venció las tinieblas y la muerte vive en mí. Él puso eternidad en mí, aleluya. Usted y yo portamos eternidad, querido. Tienes que comenzar a verte como Dios te ve. Comenzar a hablar conforme Dios te ve, así habla. Comenzar a vivir como Dios te ve, así vive. Cambia tu entorno, cambiando tú internamente de cómo Dios te ve. No te veas estancado un año más, no. No te veas, vea cómo Dios te bendice, cómo Dios te suple, cómo Dios te levanta, cómo Dios te usa, cómo Dios te abre puertas, cómo Dios te sana, cómo Dios te liberta, cómo Dios salva a tu hijo, cómo Dios trae provisión, cómo el reino de Dios viene y se establece en tu casa, cómo la atmósfera cambia, cómo el ambiente cambia, cómo la mala racha cambia por una buena, aleluya. Porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Dios nos lleva al nuevo local, al nuevo templo, al terreno con una visión diferente de las cosas. Una visión de reino, una visión de avance, una visión de conquista. Porque llegó la hora para Maranata Heredia de que nos mostremos cómo Dios va a usarnos, cómo Dios nos va a multiplicar, cómo Dios va a levantar esa catedral ahí en San Pablo de una forma milagrosa. Y dentro de la iglesia Maranata Heredia estás tú, querido. Estás tú, querida hermana. Está usted, jovencito. Comienza a verte como Dios te ve.